Es un producto pensado para instalaciones hoteleras, como una vez más, grandes hoteles, complejos. Viene de Operador. Esto es tecnología propia de Operador que se está trasladando en otros ámbitos de aplicación a hoteles. Y aquí está el gancho que tenemos. Realmente esto se está montando en hoteles. Los inicios de esta tecnología están en operadores, grandes operadores que el Ono actual, perdón, el Movistar, el Vodafone actual utiliza esta tecnología GPON. ¿Vale? Y creo que Víctor me ha dejado algo más. Vale. PON, del inglés, es una red óptica pasiva. Es una red donde todos los elementos, excepto la cabecera y los esclavos, las unidades de esclavos, es una red pasiva. Óptico. No hay amplificadores ópticos, no. Es un cable que va punto a punto pasivo. ¿Vale? Perdón, punto multipunto. La topología de red es que sale de una cabecera central, una fibrita que se va bifurcando, como un árbol, como las raíces de un árbol, donde hay dos nodos. Máximo se puede hacer dos niveles de splitting. Se puede pasar de 1 a 2, o de 1 a 4, o de 1 a 64, y luego otro nodo, de una de estos 64 ramas, pues otra vez más, dos niveles de splitting. ¿Vale? La cabecera es lo que llamamos la OLT, el equipo de operador, que os hemos traído una, es este equipo. Esto es una OLT. ¿Vale? Aquí dentro corre un hardware que Víctor con más gente, un software que han terminado de pulir y adaptar a las necesidades. Y en el otro extremo se ponen las ONTs, que son dispositivos tipo esto. Tienen sus puertos, tienen unas particularidades, luego veremos. ¿Vale? Es el router de Ono de Movistar que tenemos en casa, yo tengo Jastel. ¿Vale? Sin elementos activos, este punto es muy importante porque abarata la red. La red coaxial, la red óptica es pasiva. Hace 10 años los elementos de fibra óptica sí que eran más caros, pero ahora todo la fibra, los conectores, los adaptadores, se ha abaratado muchísimo esto. Motivo por el cual está llegando a los hoteles. Vale. Fijaros, las bajadas hacia las ONTs, hacia los usuarios, hasta 2,5 gigabits por puerto. Aquí fijaros que es donde se ponen la OLT, hay unos cuadraditos aquí donde se ponen lo que llamamos SFP. ¿Vale? Este va se va poniendo aquí. Hay OLTs de 8 y de 16 puertos. ¿Vale? Pues en cada uno de estos puertos hay una bajada de 2,5 y una subida de 1,25 gigabits por segundo, que es mucho. Es mucho, ¿vale? Y aquí sí que no hay tanta fluctuancia como hablaba Víctor antes en una red wifi, donde hay interferencia. No, aquí realmente están, siempre y cuando los inyectes realmente en la entrada, en los puertos de uplink. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Combina unas técnicas que se llaman WDM y TDMA, que vienen a ser que por una fibra óptica, un cablecito de fibra, pueden viajar 2 o más longitudes de onda. Longitud de onda lo podemos entender como una frecuencia, como un canal, una muy alta frecuencia. ¿Vale? Se utiliza una frecuencia, una lambda, una longitud de onda de bajada hacia las ONTs, y las ONTs a la vez tienen un puerto óptico que transmite una luz de subida por el mismo cable de fibra óptica. No es de este equipo, pero bueno. ¿Vale? Y ¿cómo se hace para que este canal? Porque es un poco lo que pasaba en el ecoax. Tenemos un punto donde inyectamos una señal de retorno, ¿no? Pues en un canal coaxial, en ese caso, estamos inyectando una señal igualmente. Van a colisionar. En un dominio óptico, en un cable de fibra óptico, las señales van a colisionar igualmente. Pues para que no colisionen, a la hora de las 200 ONTs colgadas de la OLT transmiten a la vez, pues lo que hacen es no transmitir a la vez. Entre ellas están sincronizadas. Todos tienen un slot de tiempo, una franja de tiempo, donde emiten sus pulsos de luz o no los emiten, hacia cabecera. Esta es la gracia por la cual pueden compartir el ancho de banda. Y la fácil configuración y gestión remota de ONTs es justamente labor de Víctor. Él ha desarrollado mucha parte del software para hacer una gestión, pues que hay que darla de alta, si este no apaga, pues te corto el internet. ¿Vale? Mirad, aquí ponen
1490 de bajada y 1310 de subida. Como dato curioso, se utilizan estas longitudes de onda porque el dióxido de silicio, la fibra óptica, justo a estas longitudes de onda, tiene menos atenuación. ¿Vale? Aquí nos hablan de un concepto, pero me lo guardo para después, ¿vale? Hay una tercera longitud de onda que aparece. Luego os contaré para qué sirve esta tercera. Únicamente ahora hablaremos de GPON. Hay unas distancias físicas, realmente es 20 kilómetros. Esta limitación viene debida a esta sincronización que yo decía de las ONTs. Estos tiempos obligan en las fórmulas que justifican una distancia máxima de 20 kilómetros, que para nuestros alcances habituales tenemos suficiente. ¿Vale? Y luego el splitting ratio por puerto, insisto, por puerto, porque tú puedes hacer una troncal que va hacia un puerto, perdón, hacia varios puertos, hacia una zona, hacia un barrio, y otra que en un punto físicamente te interesa distribuirlo en ese punto en tres ramas, perdón, tres no se suele hacer, en 4, 8, dependerá, ¿no? Tienes que tener en cuenta que cada uno de los puertos no lo puedes dividir más de 128 veces. Bueno, ahí, si necesitas más de 128 por 8 puertos, te vas a una OLT de 16. ¿Qué necesitas más? Te compras 2 OLTs. Vale. Son limitaciones técnicas propias y inherentes a la tecnología. Y luego está este concepto que es muy interesante, que es un poco el que están jugando ahora los operadores, ¿no? Que nos garantizan a todos 300 megabits por segundo. Pues tienen la capacidad comercial de usarlo porque saben que estadísticamente nadie estará chupando 300 megabits por segundo a la vez. Y pueden gestionar entre los picos que hay, darle más caudal a uno que a otra de las ONTs. Si todos nos ponemos de acuerdo y pedimos 300 megabits por segundo todos los usuarios de Movistar, por decir un operador, vamos a ver qué pasaría. Sí, a ver, un poco para explicar bien, para extender lo que ha explicado Jordi, que precisamente es algo muy interesante, es que, no sé, es que no sé si lo has comentado, pero pensar que, como bien ha dicho Jordi, me parece que son 2,5 de gigas de bajada, ¿no? Por puerto. Cada uno de los puertos, y podemos soportar hasta 64 clientes por cada puerto, ¿no? Es decir, si hacemos la multiplicación de 64 por 600 megas de Telefónica, ¿cuánto da eso? Mucho. Calculadora. Menos de 10. Más de 2,5. Sí. ¿Vale? O sea, os dais cuenta que físicamente es imposible pasar ese caudal para esos 64 clientes en tiempo real. Y la función que está explicando Jordi se encarga del DBA precisamente, se encarga de regular todo eso. Creo que os he explicado el tema de la sincronización, ¿no? También. Entonces el DBA juega mucho con la sincronización. Es decir, que tiene en cuenta el punto más externo, ¿vale? Lo va a tener en cuenta hasta el punto más cercano. Todo eso va a hacer que la sincronización de paquetes se haga en un cierto orden para que la gente, cuando naveguemos todos aquí al mismo momento, porque realmente nadie le va a dar al mismo momento, nos va a cargar a todos y la velocidad va a ser, ¿vale? O sea, tiene esa capacidad de subir ese rendimiento, de duplicar la capacidad de ese caudal, ¿vale? ¿Entendéis, no? La idea de cómo juega el operador con eso, o cómo se juega realmente. Y luego también aplica propiamente por el protocolo pues una encriptación propia a nivel de transmisión de paquetes. Esta sería la OLT, la tenéis aquí delante. Bueno, pues no sé si esta es de 8 puertos, los de subida y otros puertos de gestión. Fijaros que los de subida sí que ya son todavía más de mayor capacidad, sí. son 10 gigabits hasta 10 gigabits por segundo. Y distintas ONTs que no difieren mucho de este concepto. Lo que pasa es que la entrada no es coaxial, sino que es óptica. Tenemos un conector óptico donde, por ejemplo, en este modelo tenemos, bueno, conector, los puertos LAN y 2 puertos POTS, se les llama, para telefonía en hoteles, se suele hacer, ¿vale? Y las Wi-Fi ya sean 802.11 ABGN, 5, 4, más potencia, menos potencia, ¿vale? La estructura típica.
nosotros podemos a nivel IP transmitir pues, lo que sería propiamente Internet, ¿vale? A la que podemos conectar una central de telefonía IP a nuestra OLT, todo esto gestionado mediante un switch. Podemos tener un servidor de contenidos IPTV o bien una cabecera a tiempo real de satélite terrestre cable que pasa la radiofrecuencia a paquetes IP. Lo conectamos todo integrado en un switch y el puerto de bajada lo conectamos a la OLT. Y aquí ahora nos pasamos a fibra óptica, cambiamos el chip, estos son fibra óptica, vamos repartiendo las señales donde llegamos a las ONTs. ¿Vale? Y ya en una de las ONTs podemos conectar un set-top box IP para recibir la televisión IP. Ya somos operadores. ¿Vale? Pues esto no, es verdad que no paramos de hacer presupuestos de esto. Quizás en la zona de Barcelona no abunde mucho o no haya mucha oportunidad comercial, pero en otras zonas del sur, de Canarias, realmente se está pidiendo mucho. Es un producto, una expresión que tenemos que está de moda, realmente. O en campings quizás también más hacia arriba, más abajo, puede tener mucho sentido. Los hoteles tienen la obsesión de ofrecer megas, aunque no tengan contratado tanto ancho de banda, ofrecer servicios, el paquete de recepción IP, poder recibir televisión IPTV, o poder poner bienvenido al hotel Pepito de los Palotes. Bueno, si tú te montas tu red en un hotel con fibra, realmente la estás dotando de altas prestaciones para el futuro y a muchos años vista. El otro día un cliente nos pedía una cabecera GPON donde se transmitiera, hay un estándar superior que era creo 10 o 100 gigabits por segundo. Le tuvimos que decir que no, todavía esto no lo estamos tratando. Le pregunté, ¿para dónde quieres esto? Dice, para un campus universitario de estudio, no sé qué. Digo, bueno, pues espérate 10 años. Espera, pon más ONTs. Pon más ONTs, pon más OLTs, porque realmente no tocaba. Vale, yo antes, si os acordáis, os he dicho, guardaros esta longitud de onda, guardaros esta frecuencia, esta lambda, ¿vale? Aquí aparece otra cosa. Aparenta lo mismo que antes, tenemos la OLT y los nodos ópticos, estos son repartidores ópticos. Un Vulgaris splitter de televisión, una 2, una 4, un poco más sensible, pero en óptico, ¿vale? Los hay de muchos modelos ya hoy en día. Pues ahora a ese esquema le hemos hecho unos cambios. La cabecera que antes salía en IP, ahora sigue saliendo en radiotelevisión, en radiofrecuencia, como antes, ¿vale? Tenemos nuestro cable coaxial, donde el espectro terrestre, incluso canales satélites bajados a terrestre con un transmodulador, ¿vale? Y lo atacamos a un transmisor óptico, que saca ¿a qué luz? A 1550 nanómetros. Es un canal distinto, es una frecuencia distinta. La podemos mezclar en el cable de fibra óptica. Y lo inyectamos en un dispositivo que se llama EDFA. Esto viene del inglés, amplificador óptico dopado en nervio, ¿vale? Que lo que hace es amplificar esta señal óptica y además la mezcla por cada uno de los pons que salen de la OLT. Lo multiplexa en longitud de onda. Los combina, amplifica esta señal del modulador y la mezcla, con lo cual a la salida que tenemos en cada uno de los puertos PON de salida, bueno, perdón, esto ya no tiene puertos PON, ya tiene conectores SC-APC de salida, ¿vale? Tenemos de bajada estas dos longitudes de onda y de subida de las ONTs esta otra 1310 nanómetros, ¿vale? Y acordaros, aquí hay muchísimas más ONTs colgadas, ¿vale? Pues lo que acabamos de hacer ahora es el concepto de RF overlay, sobreponer la radiofrecuencia, RF overlay, sobreponer la radiofrecuencia en una instalación GPON. Y esto se hace mucho. Hay una salvedad, y es que en la ONT tenemos que separar la longitud de onda de 1550. Hay unas ONTs que tienen un puerto RF. En nuestro catálogo no lo tenemos como un equipo aparte, que inyectas óptico y te saca un puerto RF al que enchufar el televisor, ¿vale? Has recibido esta longitud de onda y la has pasado otra vez a nivel radioeléctrico en las mismas frecuencias de la UHF, sin tocar nada, ¿vale? Vale.
Luego aquí hay una cosa, un detalle, y es que de los SFP hay de varios tipos. A la hora de montarlos nosotros en Tarifa tenemos, pero bueno, se suele montar el C+, en nuestros, que permiten más o menos alcances, más o menos potencia, tanto de transmisión como sensibilidad de recepción a la longitud de 1310. ¿Vale? Bueno, medio ancho de banda, una sola fibra, es muy cómodo trabajar con una sola fibra. Y aquí está el tema de las ONTs y los softwares, que yo dejaría más bien para Víctor, porque es el quien lo conoce bien. Este es el EDFA, ¿veis? El modelo 1617. ¿Por qué es 16? Porque tiene 16 puertos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de entrada. Un puerto de entrada para la frecuencia pasada a óptico, 1550, se combinan cada una de estas señales, se combina con esta y se saca por debajo, ¿vale? Amplificada. Como mucho vais a poder hacer 2 niveles de splitting, ¿vale? O sea, 2 saltos, de 1.4 a 1.8, de 1.8 a 1.4, de 1.16 a 1.2, de 1.2 a 1.16, una de 1.32, ¿vale? O sea, hacer las combinaciones que queréis con los niveles de splitting, pero solo vais a poder hacer 2 saltos. Haciendo esos 2 saltos, como mucho vais a llegar a 64 clientes por puerto. 64 por puerto, 64 por puerto. Entonces, como bien dice Jordi, del transmisor que os he explicado antes, vamos a llegar aquí, y la salida de cada puerto de la OLT, o sea, estos puertos de aquí, que veis, ¿vale? Que van con el transceiver de GPON, van a ir al EDFA, a cada una de las entradas de la bandeja superior. Y eso va a ir mezclado con la televisión ya en las bandejas, en la bandeja de abajo, ¿vale? O sea, va a mezclar las 3 landas y las vais a inyectar ya en vuestra red. Es cierto que hay que realizar una configuración previa, pero nos va a depender también de quién hace la configuración, qué tipo de cliente somos, a qué tipo de cliente vendemos, qué tipo de instalación se ha realizado, ¿vale? No es lo mismo hacer una instalación para un hotel que hacer una instalación para un operador, ¿vale? Ni es lo mismo hacer una instalación para algo particular que imaginemos en una empresa, en una red de una empresa, o no es lo mismo hacerlo, pues yo qué sé, para un restaurante, ¿vale? Si bien es cierto que la fibra la podemos tirar en cualquier sitio, si bien es cierto que no deja de ser que el que tenga ganas quiera poner fibra, pues compra una cosa, compra la otra, tira el cable, lo programa y a funcionar, hay que tener en cuenta diferentes cosas. A la hora de configurarlo, van a haber diferentes modos de configuración. El objetivo de esta charla no es ver en profundidad los modos de configuración, sino que os lo voy a pasar un poco por encima, que no están aquí, pero para que lo entendáis, ¿vale? Existen diferentes capas, ¿vale?, de gestión, desde la capa más básica, que es el tema de consola, una capa por encima, que es la capa de lo que sería el NMS o la parte de gestión, ¿vale?, desde un punto de vista de nivel técnico, y luego tendríamos una capa de comunicación, que es esa capa más pensada para un operador o para una persona administrativa del sistema, ¿vale? Si nosotros nos conectamos a OLT, vamos a poder entrar en esa línea de comandos. La línea de comandos nos va a poder ofrecer, pues, si alguien ha programado un Cisco, pues algo parecido a un Cisco. Y el que haya entrado en una consola de Windows, pantallita negra, y haya lanzado un ipconfig o cualquier parámetros chorras, pues eso es lo que va a haber, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues hay un manual extenso, hay una forma de proceder en cómo se realiza la configuración y hay una serie de nomenclaturas que obviamente pues no es como leer un libro, ¿vale? O sea, eso requiere pues un entendimiento, una persona que te forme, una cierta capacidad. Pues vamos a tener una capa por encima. La capa por encima sigue siendo técnica, lo que pasa que lo que sí que nos ofrece es ponerle una interfaz visual, que de alguna manera es más fácil acordarnos, hay que hacer clic aquí, clic allá y clic aquí, que no, había que lanzar el comando IP no sé qué, barra, sí, eso pues se va a ver, claro, también os digo una cosa, el objetivo de hacer un despliegue GPON o el objetivo de hacer un despliegue de fibra, si lo enfocamos de cara a un hotel, es empiezo y acabo. Es decir, yo hago el hotel, empiezo, tiro el cable, pongo los equipos, ¿no?, el activo en un extremo, en otro, los configuro, hago que funcione y se acabó. ¿Por qué qué? ¿Qué tiene un hotel? Un hotspot.
casi seguro que tiene el hotspot. Por tanto, la limitación de velocidad, la asignación de velocidad y todas estas rollos que os he contado, la OLT ¿qué va a hacer? La OLT se va a poner en bridge, no va a limitar nada y el tráfico se lo va a llevar el hotspot, ¿vale? Por tanto, ahora trasladamos esto mismo a un operador, el concepto es también diferente. En un operador, ese concepto es cambiante. La ONT no siempre es la misma. Hoy, ¿qué tienes? Hoy tienes un servicio de 50 megas. Uy, que piso cable. Hoy tienes un servicio de 50 megas. Mañana tienes un servicio de 300. Mañana eres el cliente 2023 y te tengo que cambiar el servicio de 30 porque ahora me has pedido el pack de televisión y el pack de televisión viene asociado al super pack de paquete de fútbol que además te da 1 giga de datos. Pero además me has pedido la telefonía. Por tanto, la configuración que yo tengo que hacer de ese equipo es totalmente diferente de un cliente a otro. En cambio, en un hotel, ¿qué es? Configuración de habitación 101. Copiar. Configuración de habitación 202. Pegar. Pero tienes que saber hacer el copiar-pegar, tienes que saber entrar en consola, tienes que saber moverte, tienes que saber lo que haces. Ahora, si tú le dices a un técnico de un operador que te dé las altas por consola, con todos mis respetos, te va a mandar por ahí. ¿Por qué? Porque son todos diferentes. Y son todos diferentes, tengo que tener toda la configuración aquí en la cabeza porque si no, no va a ir ni para atrás. Y eso ningún operador te lo va a aceptar. De ahí que hayan capas por encima. Entonces, siguiente capa por encima es esa capa a nivel técnico, le vamos a poner una interfaz visual, ¿vale? Interfaz visual que se va a hacer el mismo proceso, pero a nivel de formularios. Luego vamos a tener una capa por encima, que es la capa por encima a nivel operador. La capa por encima a nivel operador es algo tan sencillo como, ¿qué quieres hacer? Dar de alta a un cliente. Doy de alta al cliente. Seleccionas la UNT, rellenas la ficha del cliente y pones el service package, los paquetes, ¿el qué? Pues la televisión, la telefonía, el internet, 50 megas, 100 megas, 200, ¿sí? Lo veis, ¿no? Y le doy a aceptar y se configura, ¿sí? Bien, ¿se entiende, no? La capa. Claro, eso no requiere de que no te dé un manual, no requiere de que ni siquiera te dé una explicación, requiere de que sepas leer. Ese es el conocimiento que vas a necesitar detrás. Pero claro, eso ¿qué te aporta? Rapidez, agilidad, es decir, de un alta ya. Pim pam, se acabó. Vale, pues luego hay otra capa por encima que GPON es una tecnología que nace para operadores, no es una tecnología que nace para hoteles. Del mismo modo que hemos desarrollado un software para operador que es funcional desde el punto de vista cliente como operador, desarrollamos un software de configuración desarrollado desde el punto de vista de el instalador, que hace esa red del hotel. De tal manera, el software se encarga de listar todas las ONTs, seleccionarlas todas y configurarlas, ¿vale? La siguiente fase que estamos desarrollando es que también permita configurar este equipo de aquí. De tal manera que no hay que hacer dos pasos, no hay que hacer configurar aquí y configurar aquí, sino que haríamos la configuración desde el software, en la cabecera y en el equipo cliente, en todos a la vez. Tener en cuenta una cosa, aunque yo haga un software a nivel de plantillas, solo hay una cosa que siempre, eternamente vais a tener que cambiar. Y es el número de teléfono. En un hotel, cada habitación tiene su número de teléfono y en un operador también. ¿Vale? Por mucho que el software sea sencillo, el paso de ir uno a uno al número de teléfono, eso no lo quita nadie. Lo quita si no ofrece teléfono.